los materiales tipo P y los materiales tipo N. Entonces, vamos a continuar el día de hoy en esta misma línea, viendo ahora las características. ¿Qué pasa cuando se une un material tipo P con un material tipo N? Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si ya se pueda ver. Sí, maestra. Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Más que ver si me permite ponerla en grande. Bueno, aquí empezamos. Entonces tenemos los materiales tipo N, que ya habíamos dicho que son materiales cargados con electrones, están dopados, tienen exceso de electrones. Esto ya lo explicamos en clases anteriores, el por qué y cómo es que se hace un material tipo N. Y tenemos materiales tipo P, que están recargados, dopados con huecos, que son las partículas positivas, que dijimos que no era una partícula ni era positiva, sino es un espacio donde puede caber un electrón. Hasta ahí hemos estado estudiando. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros unimos estos dos materiales? Se nos genera una frontera, como se ve aquí en la imagen. Entonces tenemos esta frontera y vamos a analizar cómo se actúan las fuerzas. Tenemos aquí lleno de electrones, de partículas de electrones en este material. Son los circulitos azules, aunque solamente les puse a unos cuantos el negativo para señalar que todos los que son azules son electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acuérdense que tenemos la ley de las cargas, que nos dice que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Entonces aquí esas fuerzas de cargas no quedan exentas. Es precisamente lo que hace funcionar este tipo de materiales. Tenemos, por ejemplo, entre estos electrones, todos los del material tipo N, va a existir una fuerza de repulsión entre ellos. Como hay exceso de electrones, entonces este con el de abajo, con el de arriba, entonces se están empujando unos con otros, de manera que no pueden estar aglutinados todos unidos, sino se encuentran así, digamos, distribuidos a lo largo de todo el material, no precisamente así alineados, pero vamos a decir que algo muy parecido a lo que se ve en la imagen. Entonces cada uno de estos electrones experimenta esta fuerza de repulsión unos con otros. Lo mismo pasa con los huecos del material tipo P. Como son cargas iguales, estos huecos que están aquí en blanco son positivos, entonces también se repelen, no se acercan, tratan de mantenerse a cierta distancia. Pero aquí en la frontera, observen que los huecos que están en la frontera tienen carga positiva y los electrones que tienen carga negativa se van a atraer. El electrón se va a ver sometido a una fuerza de atracción por el hueco y el hueco también va a sentir esta misma fuerza de atracción, de manera que para este electrón que está en la frontera va a ser fácilmente llegar al hueco por dos situaciones. Una, la fuerza de atracción natural por la carga opuesta. Aquí está. Es esta fuerza que está aquí dibujada. Este el hueco trata de pasar hacia acá y este electrón tiende a ocupar este hueco. Y al mismo tiempo está la fuerza de repulsión. Esta fuerza de repulsión, debido a la presencia de estas cargas, empujan al hueco a unirse con el electrón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al unirlos? Que los electrones que están aquí en la frontera inmediatamente van a tratar de ocupar los huecos de aquí de la frontera. Observen que es difícil
que este electrón llegue hasta este hueco. Puede ser que lo pase acercándose aquí y luego aquí y luego aquí y luego hasta acá. Pero realmente los que se van a pasar son los que están aquí en la frontera. Inmediatamente aquí hay la unión, empieza a haber este traslape de electrones del material negativo al positivo. Entonces, esta es la combinación que se va a dar. Los electrones de la frontera van a cruzar hacia el material P. Al cruzar este electrón aquí y colocarse en este hueco, entonces es como si este hueco se hubiera brincado acá. No es el mismo hueco, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que este electrón va a ocupar este hueco y aquí va a aparecer un hueco. Entonces vamos a tener una región donde los electrones van a empezar a estar en la frontera del material tipo P y donde los huecos van a empezar a quedar en la frontera del material tipo N. No sé si se entienda, ¿hay alguna duda o pregunta hasta aquí? No, maestra, hasta el momento todo bien. Entonces, aquí estamos en esta imagen, que es lo que les comentaba. Ya vamos a suponer que ya pasó un poquito de tiempo. Y entonces, esto es lo que va a pasar. Aquí siguen siendo los electrones, aquí en azul, los del material tipo N que está dopado. Y aquí los blancos siguen siendo los huecos del material tipo P dopado. Sin embargo, tenemos estas dos regiones nuevas. Donde tenemos estos círculos rojos son los huecos que dejaron los electrones de la frontera que ya pasaron a la región 2. Observen que aquí en la línea azul es donde teníamos la unión del material N con el material P. Y entonces la frontera ya cambió. Tenemos aquí la unión, pero de este lado, todavía del lado del material tipo N, hay una región pequeña donde ya tenemos huecos. Y en el material tipo P, que teníamos puros huecos, hay una región en la frontera donde ya tenemos electrones. Entonces, aquí, ¿cómo se comportan ahora? En teoría, pues deberíamos de pensar que los electrones van a seguir pasando hacia estos huecos. Aquí, digamos, tenemos otra frontera, una nueva frontera, y lo lógico sería pensar que este electrón va a pasar a ocupar este hueco que está aquí y que finalmente los huecos van a quedar en las orillas. Sin embargo, no es así. ¿Por qué no es así? Bueno, vamos a ver este electrón que está aquí en la frontera. Este electrón y todos los que van quedando en esta segunda frontera formada ahora por estos huecos, se va a ver va a experimentar fuerzas de atracción, de repulsión con los electrones, como lo hacían en la diapositiva anterior. Entonces, estos lo están empujando, por decir, este electrón empuja a este y este se empuja de este, se trata de alejar, entonces tiende a irse a cruzar para ocupar este hueco. Igual, este hueco lo atrae, aquí se ve, el hueco lo trata de atraer y lo jala para que cruce. Sin embargo, aquí ya empieza a experimentar, como esta región está muy cerca, empieza a experimentar la repulsión con estos electrones que están acá. Esta región es muy pequeña, es solamente en la frontera. Entonces, esta distancia, al ser tan pequeña, la carga negativa de este electrón alcanza a afectar a este electrón. De manera que estos electrones que están aquí, esta barrera que se está formando, van generando una fuerza de repulsión contra este que es mayor a la fuerza de atracción sumada con la fuerza de repulsión, de manera que ya no le alcanza la energía para llegar al hueco, porque este le está impidiendo que llegue. Antes era suficiente porque nomás había estas. Ahora, al tener estos electrones de este lado, entonces ya lo empiezan a rechazar y ya no le alcanza la energía para ocupar este hueco. De manera que en un segundo tiempo, nuestra unión PN se queda sometida
en 4 regiones, una capa de puro material tipo N, de puros electrones, seguido de una ligera capa delgada de material tipo P, que serían puros huecos, y luego otra vez tipo N, puros electrones, y luego finalmente la capa amplia de puros huecos. De esta manera, si no hay movimiento de cargas, el elemento no conduce, el material no permite el paso de electrones, y al no haber paso de electrones, no hay corriente, no se mueven ni los electrones ni los huecos. Ya una vez que llegaron a este punto donde estos empiezan a afectar acá, entonces ya no va a haber movimientos de carga. Se hizo un movimiento aquí en la frontera, pero ya no hay movimiento de cargas, entonces el material ya no conduce, no hay una diferencia de potencial, y entonces no pasa nada. Se comporta como un aislante aquí. No hay movimiento de cargas. No sé si se entienda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no, maestra. Bueno, seguimos. Entonces, como ya tenemos esta parte haciendo la función de aislante, ya no pueden moverse las cargas, entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner un potencial externo. Entonces yo voy a conectar un voltaje externo y tengo 2 formas de conectarlo. Vamos a pensar que esto pudiera ser una pila. Entonces tengo un positivo y un negativo en mi pila. Entonces yo voy a conectar el positivo con el material tipo N, que es exceso de electrones, y el negativo de la pila lo conecto con el material tipo P, que es exceso de huecos. A esta forma de conectarlo se dice que es una conexión de polarización inversa. ¿Por qué inversa? Porque el positivo lo conecto al negativo de forma inversa. Conecté positivo con el opuesto, que es negativo. Conecté el negativo con el positivo. Entonces están conectados de forma inversa. El que está aquí es diferente, es el contrario del que está acá. Entonces, esta polarización inversa, ¿cómo va a actuar aquí en el material? Bueno, al ser aquí un polo positivo, el que está aquí en este alambre, los electrones que son negativos ahora se van a ver atraídos. Vamos a pensar que este voltaje que está aquí es mucho más grande que lo que estaban experimentando los electrones por simple hecho de estar en el material. Este potencial es mucho más grande. Entonces estos electrones se van a ver fuertemente atraídos hacia el polo positivo. Van a dejar, incluso estos que están aquí en la frontera, van a dejar de verse atraídos hacia estos positivos, porque esta fuerza es mucho mayor. Este voltaje, al ser más alto, entonces claro que inmediatamente todos se van a alinear hacia acá. Entonces va a empezar una migración de electrones, y digámoslo así, se van a colocar estos electrones en esta parte del material. Los huecos también se van a colocar en esta parte del material. Aquí en la frontera, los que ya habían pasado, acuérdense que estos son huecos del lado del material tipo N, y estos son electrones del lado del material tipo P. Estos electrones también se van a ver atraídos hacia el positivo, de manera que estos también van a regresar, y estos huecos se verán atraídos por el negativo. Entonces estos van a cruzar, y aquí en medio, ¿qué va a quedar? No va a quedar nada. Aquí completamente ya no va a haber portadores. Los negativos van a quedar en este polo y los positivos van a quedar en este polo. Y entonces este material va a quedar completamente abierto, como si aquí no hubiera nada de portadores, y todos los portadores alineados en los polos. Entonces, esta conexión de polarización inversa en una unión PN nos va a producir
un aislante. Esto no va a conducir por nada del mundo porque no hay partículas. Todas las partículas están aquí en los polos. Esta barrera es una barrera de repulsión. Entonces, aquí ya no va a haber nada, no se va a ver movimientos de cargas y esto no va a conducir. ¿Alguna duda, pregunta? No, maestro, todo bien. Bueno, ahora aquí tenemos esta polarización. Observen que yo ya tengo el negativo con el negativo y el positivo con el positivo, que son los huecos. A esta configuración de poner positivo con positivo y negativo con negativo, entonces se llama que la unión está polarizada en directa, porque está en el mismo signo. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar aquí con los portadores? Bueno, al ser este positivo, y acuérdense que este es un potencial mucho mayor que el que experimentan aquí las cargas en el material, fuertemente van a llegar aquí a empujar. El negativo va a repeler estos electrones y los va a empujar fuertemente hacia el positivo que está acá. Entonces los electrones van a empezar a correr para acá. Van a llegar aquí estos, acuérdense que son los huecos formados. Y entonces aquí estos huecos que se habían formado de la frontera también se experimentan una repulsión del positivo hacia acá, de manera que si antes podían llegar nomás hasta aquí, ahora con la fuerza que tienen, estos se ven empujados hacia el otro extremo y los electrones también los ve empujados, los va empujando la misma fuerza que acabo de conectar para que pasen por aquí. Esta repulsión que habíamos dicho que experimentaban estos electrones con estos otros que se habían formado, ya no existe porque ahora estos electrones que están de este lado también van a correr para donde mismo, no van a tratar de venir para acá hacia estos huecos, van a tratar de ir hacia este positivo que es mayor que el positivo de estos huecos. Entonces estos electrones no van a ejercer esta fuerza hacia acá, sino que va a ser una fuerza de repulsión, de rechazo. Estos van a empujar a estos y entonces todos los electrones van a correr para acá y todos los huecos para acá, de manera que se forma una corriente de electrones. Vienen, salen por el positivo, llegan al positivo, corren por la pila, salen por el negativo y empieza aquí un flujo de corriente alrededor de este circuito de manera interminable. Entonces es cuando nuestro semiconductor conduce. Cuando está polarizado en directa, entonces si se permite el movimiento de cargas, nótese que lo que se mueven son las cargas las cargas negativas, que son los electrones, y entonces es un flujo de electrones que van de positivo a negativo y vuelven a girar. Entonces aquí está conduciendo constantemente, los electrones se van pasando y no dejan de conducir pues hasta que se termine este potencial. Una vez que si yo retiro lo apago, entonces ahora sí ya los electrones, ya no existe esa fuerza y volvemos a la parte donde nada más se quedan combinados aquí. No sé si tengan alguna duda o pregunta de cómo conduce y cómo no conduce un material PN. ¿No? Bueno, vamos a hacer una especie de resumen para que quede un poco más claro. Ya vimos las imágenes para tratar de explicarlo. Ahora, ¿qué sacamos de aquí? Bueno, en la unión PN, los electrones que se encuentran en la frontera del material tipo N alcanzan a los huecos de la frontera del material tipo P, simplemente por el hecho de haberlos puesto juntos. Después del reacomodo de los electrones en la frontera, se forma una barrera en la misma frontera que no permite el paso de electrones debido a que el electrón no tiene energía suficiente para vencer las fuerzas a las que está sometido. Entonces se ponen juntos y empieza a haber un reacomodo. Después se para el reacomodo, ya no hay más movimiento de cargas. Si se polariza en directa,
Entonces, hablamos de una polarización que se refiere a conectar un potencial colocando el terminal positivo en el material tipo P y el negativo en el tipo N. Y entonces aquí en la polarización directa, la unión PN va a conducir, se comporta como un buen conductor. Cuando polarizamos en inversa, no va a conducir. ¿Qué quiere decir polarizar en inversa? Conectar el potencial colocando el negativo con el material positivo y el positivo con el material negativo. ¿Dudas o preguntas? No, maestra. ¿No? Bueno. Entonces, esta es la primera unión que vamos a estudiar de estos materiales semiconductores. En la próxima sesión vamos a ver lo que son la unión NPN o PNP. Vamos a agregar otro material más, ya sea de tipo P o de tipo N, y vamos a ver cómo se comporta. Este que acabamos de ver es un dispositivo electrónico que se llama diodo. Y entonces los diodos conducen en directa y dejan de conducir en inversa. Ya a la hora de ver los circuitos electrónicos, pues sacamos las características y vemos cómo lo vamos a conectar con otros elementos de circuito. Como no es una materia de circuito, sino aquí lo que nos interesa es ver la forma en que se comportan los materiales, entonces no les hablo mucho de lo que son las características del diodo y los tipos de diodos que existen. Simplemente aquí lo que me interesa limitar es que observen por qué el material semiconductor conduce bajo ciertas condiciones y cuáles son las condiciones bajo las que tiene que conducir según sea la capa de material que tenemos. Entonces, antes de terminar esta sesión, vamos a hacer una actividad de reforzamiento para que quede un poco más claro y poder ver si realmente se entendió lo que se explicó y si se entendió correctamente. La actividad consiste en que yo les voy a ir nombrando a manera de pase de lista. Ya ven que no he pasado la lista el día de hoy, entonces, manera de pase de lista, los voy a ir nombrando y ustedes me tienen que ir diciendo como la historia, la dinámica se llama contar una historia. Yo voy a decir la primera parte, así como cuando juegan o jugaban cuando niños en las pijamadas, que el monstruo llegó y ya alguien dice, y se comió a Juanito y va contando la historia. Algo así parecido es esta dinámica, nomás que ahora vamos a hablar de la unión PN. Yo voy a empezar diciendo una cosa sobre la unión PN y la siguiente persona dice otra cosa. Traten de decir solamente una idea, porque si dicen muchas ideas, pues ya, ¿qué van a dejar para que digan los demás? Entonces, todos tienen que decir una idea sobre lo que se acaba de explicar, que es el funcionamiento de la unión PN. Y vamos a empezar, bueno, voy a empezar yo diciendo que en la unión PN se rige bajo las fuerzas de atracción y repulsión que se observan en la física. Vamos a pedirle a Ángel que continúe la historia. ¿Cuál de todos, maestra? Ángel Andrés. No, pues yo apunté que la unión PN conectada en directa conduce y en inversa pues no, Bueno, no conduce. nada más una idea, porque si no lo decimos todo. Entonces, la unión PN en directa conduce. Vamos a decir que alguien más continúe. Diego Guerrero. Sí, maestra, ¿me escucha? ¿Sí?
No sé, pero es un campo eléctrico que se produce de corrientes de desplazamiento. ¿Qué es qué es un campo? La unión PN. La unión PN es, a ver otra vez, perdón. La unión PM es un campo eléctrico que produce corrientes de desplazamiento. Pues sí, se puede decir que se genera un pequeño campo, efectivamente. A ver, Emanuel Isaías. No se encuentra, no tendrá por ahí su micrófono. Si no me equivoco, maestra, creo que le fallaba el internet. Maestra, ¿me escucha? Ya te escuchamos. Que los electrones que tienen frontera tipo N no alcanzan los huecos y la frontera tipo P. Ok, los electrones tipo N en la frontera alcanzan los huecos en la frontera del tipo P. Héctor Alejandro. Sí, maestra. En la unión PN encontramos la polarización directa, que se refiere a conectar un potencial al positivo P y el negativo al material tipo N. Ok. Isaac Enrique. ¿Sí me escucha, maestra? Sí. Pues, que está formada por la unión metalúrgica de dos cristales, generalmente silicio y germanio. ¿Quién está formada? La unión La unión PN. PN. Ajá. Ok. Jessica García. Que dentro de la unión PN, los electrones libres siempre se trasladan de un extremo a otro. Ok. Jesús Ángel. ¿No tendrá Jesús Ángel su micrófono por ahí? A ver, Jesús Daniel. Que cuando un electrón intenta trasladarse hacia el material P, en primer lugar se siente atraído por los iones positivos en la región 1 y por el otro lado se ve repelido por los iones negativos de la región 2. Así es. José Abraham. La polarización directa se debe conectar un material positivo en el P. Como que perdimos un poquito la conexión, ¿podrás repetirlo otra vez? En la polarización directa, el potencial se debe conectar. Como que sí tienes un internet un poquito fallo, pero sí alcanzamos a entender un poquito sobre la polarización en los materiales como la directa. A ver, José Ángel Ortiz.
que en el PN los electrones no se cruzan porque son atraídos por iones positivos y repelidos por los negativos. A ver, otra vez. Que en el PN los electrones no se cruzan porque son atraídos por iones positivos y repelidos por los negativos. Bueno, eso es cuando estamos en la parte de agotamiento, cuando ya se hizo el reacomodo. No es precisamente en toda la unión PN. En la unión PN, cuando se hizo el reacomodo, pasa esto que me dices, se repelen una vez que ya se traslaparon unos huecos con otros electrones. Pero finalmente, si nosotros ponemos un potencial, van a pasar porque tienen que pasar. Entonces, nada más aclarar eso, que eso que dices nada más es bajo cierta condición. La condición de que no haya un potencial externo y ya se haya hecho el reacomodo de electrones. A ver, Juan Andrés. ¿Sí me escuchó? Sí. Que cuando se polariza la inversa, los electrones no pueden ir de extremo a extremo del material N. Ok, en la inversa no caminan los electrones. Juan Pablo. Sí, maestra. Pues de la polarización directa es de que el material P con los electrones son atraídos al extremo donde se encuentra el material P, y pues la diferencia del potencial es más grande de los electrones cuando cruzan pues la barrera, y ahí crean la corriente eléctrica de la unión. Ok, Juan Pablo nos dice que precisamente cuando ponemos el potencial se genera una fuerza mayor y esa fuerza es la que atrae a los electrones, los hace cruzar por todo el material y generar la corriente. Miriam Paola. Que los átomos ionizados de la unión PN más cercanos a la unión tanto de una zona como de otra serán los primeros en quedar desprovistos de sus portadores. Así es. A ver, Nancy. Después de que las regiones de carga alcanzan un determinado grosor, el proceso de migración de electrones hacia el extremo donde se encuentra el material P se detiene. Sí, ya después que hay un reacomodo, se genera una barrera y ya no se pueden mover. Muy bien, Nancy. Sergio, Saúl. Yo apunté que los electrones libres en la región de N se combinan con los huecos para formar iones negativos. Ok. En una primera instancia, ¿verdad? Primero se hace la combinación. Está hablando él de la combinación inicial. Víctor Emanuel. Que después del reacomodo se necesita un potencial externo para que los electrones se muevan. Así es. Ya después de que se reacomodaron, ya no va a haber forma de que se muevan a menos de que pongamos un potencial externo y que este sea conectado en directa, porque acuérdense que en inversa, bueno, sí se van a mover, pero se van a mover en sentido de abrir una barrera aislante, fuertemente aislante. Entonces, pues sería toda la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan participado y los esperaría la próxima clase con el siguiente tema. Que tengan una buena